En otra ocasión el necroscopio habló con Pitágoras. Una vez más, el motivo principal por el que había ido a verlo era para darle las gracias. El gran místico y matemático griego lo había ayudado en su búsqueda del saber matemático. Y una vez más la visita había concluido con una discusión. Harry pensaba ya la tumba griega en Metaponto, y si no estaba allí, entonces en Cotona, al sur de Italia. Por lo único que encontró fue a uno o dos discípulos, hasta que por pura casualidad tropezó con la tumba olvidada durante 2480 años de un miembro de la hermandad pitagórica de la isla de Quío. No había ninguna señal, se trataba de un lugar de piedras ocres donde las cabras comían cardos apenas 50 metros de la costa rocosa que daba al norte del Egeo. Pitágoras, no, aquí no, le informó en voz baja y con tono reservado, cuando el necrolenguaje Harry interrumpió sus reflexiones centenarias. Está en otra parte, esperando a que le llegue la hora. ¿La hora de qué? De la metempsicosis que lo transforme en un hombre vivo. ¿Pueden hablar ustedes? ¿Puede usted ponerse en contacto con él? De vez en cuando él se pone en contacto con nosotros, cuando se le ocurrió alguna idea. Con nosotros, la hermandad, pero ya he hablado demasiado. Márchate, déjame en paz. Como desee, y dijo Harry, pero no le gustará que haya echado al necroscopio. ¿Qué? El necroscopio, asombro y pavor. Eres el que enseñó a los muertos a hablar desde sus tumbas, permitiéndoles conversar entre ellos como si estuvieran vivos, el mismo, y pretendes aprender de Pitágoras. Pretendo instruirlo. ¿Qué blasfemia? ¿Blasfemia? Harry enarcó una ceja. ¿Es Pitágoras un dios acaso? Si es así, se trata de un terriblemente lento. Considere lo siguiente, yo ya he alcanzado mi metempsicosis. En estos momentos me embarco en una segunda fase, una nueva condición. Tu alma está en el proceso de migración. Sin duda puedo decir que hay en perspectiva un cambio. Al cabo de un instante, si hablo con nuestro maestro Pitágoras en tu nombre, y si me has mentido, ten por seguro que te condenaremos con los números, y posiblemente me condenaré contigo. No me atrevo, antes prueba lo que acabas de decir. Quizá pueda mostrarle algunos números. Harry contuvo su impaciencia cuanto pudo. Como miembro de la hermandad, estoy seguro de que apreciará su importancia. ¿Pretendes seducirme con tus tontas cifras? ¿Con el trabajo de una simple vida? ¿Sugieres que en los más de 2000 años que han transcurrido desde que me enterraron aquí no he soñado con números, ecuaciones o fórmulas propias? Necroscopio, no, eres un presuntuoso. Presuntuoso habían provocado la cólera de Harry. Ecuaciones, fórmulas, bien, tengo fórmulas con las que usted jamás habría soñado. Exhibió entonces una computadora en la pantalla de su mente y la llenó con las interminables y cambiantes fórmulas algebraicas de las matemáticas de Möbius. Después formó una puerta de Möbius para que su interlocutor pudiera atisbar un instante la nada y el todo que había llamado más allá del umbral. Hasta que un hilo de voz exclamó: ¿Qué es eso? El gran cero, contestó Harry con voz ronca al tiempo que dejaba que la puerta se cerrase, el lugar donde comienzan todos los números. Pero pierdo el tiempo. He venido a hablar con un maestro y acabo conversando con un simple estudiante, mediocre, para colmo. Ahora dígame, ¿conseguiría audiencia con Pitágoras o no? Está en Samos, donde nació. Allí mismo, el último lugar donde se le ocurriría buscarlo. Al menos eso creyó él. Después añadió con desesperación: necroscopio. Por favor, intercede por mí. Lo he traicionado. Me excluirá. Tonterías, rugió Harry, aunque sin sarcasmo. Excluirlo lo elevará, porque acaba de atisbar la puerta matemática secreta que se abre a todos los tiempos y lugares. ¿No me cree? Se encogió de hombros. Pues bien, usted sabrá. De todos modos, gracias y adiós. Invocó otra puerta de Möbius y la cruzó y apareció en Samos, a 30 kilómetros de allí, donde Pitágoras pasó su infancia 2500 años antes y a donde sus huesos habían sido llevados en secreto cuando murió. Aunque Pitágoras era introvertido, reservado y
tímido, no podía oír ni pasar por alto el sondeo del necrolenguaje, del necroscopio, teniéndolo tan cerca. Ese pensamiento mismo había sido necrolenguaje y como tal el recluso. En la muerte mucho más en vida, lo había oído y había contestado ¿cuál es tu número? El que usted elija para mí, contestó Harry. Se encogió de hombros y se dejó guiar por el susurro mental del místico. Cuando lo localizó con exactitud, un ulterior salto de Mobius lo llevó desde la desierta costa boscosa directamente hasta allí, un pequeño olivar en la ladera escalonada de una colina, encima de un promontorio donde había una pequeña iglesia blanca. En la costa, no lejos de allí, apenas visible entre los pinos y los robles retorcidos por el viento, el puerto de Tigani brillaba con tonos turquesas, azules y plateados en el aire luminoso de estío. Flotaba la música de una taberna. Era agradable estar a la sombra de los árboles y el necroscopio se sintió agradecido al poder quitarse el sombrero del ala ancha y las gafas oscuras que le protegían los delicados ojos. En vista de que Pitágoras permanecía pensativo y en silencio, dijo: hay infinidad de números, no soy remilgado. Debería serlo. El murmullo del místico sonó trémulo y febril. Son el todo, los dioses mismos son números, aunque ningún hombre los conozca. Cuando haya descubierto los números de los dioses, tal vez pueda comenzar mi metempsicosis. Si de verdad lo cree así, entonces tendrá que esperar mucho tiempo, respondió Harry de inmediato. Puede conocer todos los números en todas sus combinaciones de aquí a la eternidad y no cambiará nada, al menos para usted. No es algo mágico, Pitágoras. Por más números que utilice, su alma no volará a un nuevo cuerpo. Ahora no, hay ciencia ni magia que pueda ayudarlo. ¡Ja! Exclamó el matemático con no poca ira y sorna. Fíjate en quién profiere estas blasfemias. ¿Es este el necroscopio impotente e ignorante ante los números para el que la más simple de las sumas era un misterio? ¿Eres tú por quien ellos, las legiones del polvo, las huestes de los muertos, me suplicaron? Mobius se presentó ante mí de rodillas. ¿Y qué eres después de todo sino un ingrato? Harry se sintió aguijoneado, pero se cuidó muy bien de dejar que el griego lo notara. Del mismo modo que le ocultó lo que pensaba de él, dijo pomposo, mientras que en voz alta le decía: he venido a darle las gracias por mi don para las matemáticas. Sin él sería igual que usted, polvo en una tumba. O tal vez no, porque había un hombre que me habría levantado de entre los muertos para torturarme y sacarme mis secretos. Un nigromante, exactamente. Es un arte negra. No siempre tiene sus utilidades. Al fin y al cabo, lo que ahora hago es una especie de nigromancia, porque soy un hombre vivo que habla con otro que está muerto. Pitágoras meditó un momento sobre aquello y luego respondió: he oído tu conversación con uno de los hermanos. ¿Acaso la blasfemia es tu forma de escarnio? Has alegado la reencarnación, la transmigración y la mentepsicosis. No hice más que enunciar un hecho, dijo Harry. Yo era un hombre en su propio cuerpo y cuando éste murió pasé a habitar a otro. No hace falta que acepte mi palabra. Pregunte a los muertos, que no ganan nada mintiendo. Le dirán que es la verdad. Es más, si sus cenizas fueran puras, podría levantarlo a usted entre los muertos, y no con números, sino con palabras. Y no es una blasfemia, Pitágoras, sino la pura verdad. O tal vez el acto mismo constituiría una blasfemia. No estoy seguro. Si es así, entonces usted tiene razón y soy un blasfemo y pienso volver a hacerlo. ¿Podrías hacerme resurgir de mis cenizas solo si fueran puras? ¿Fue sepultado en una urna? Fui sepultado en la tierra, en secreto, aquí bajo tus pies, desde donde de niño corría entre los árboles. Mi carne y mis huesos forman una unidad con la tierra. De todos modos no te creo. Palabras y no números. Las palabras nacen de los labios. Son cosas frívolas que cambian después de ser pronunciadas, mientras que los números surgen de la mente pura y son inmutables. Todo esto es teoría. Harry se encogió de hombros. En 2000 años las lluvias
han mezclado sus sales con la tierra. Ya no hay palabras y sin duda tampoco números quien pueda ayudarlo. Blasfemia y sedición. ¿Pretendes que mis seguidores se vuelvan en mi contra? Harry ya no pudo contenerse y gritó. Pitágoras, es usted un charlatán. En su mundo oculto sus pequeños e inútiles secretos matemáticos, descubrimientos básicos que cualquier niña de hoy aprende con sus textos escolares como si se trataran de la vida y la muerte. La muerte verdadera no lo ha cambiado. Le di el necrolenguaje y desde entonces ha podido, si lo desea, conversar con maestros más modernos y genuinos, con Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, con Romer y Maxwell y... Basta, chilló el otro indignado. Debí de haber hecho caso omiso de Mobius, debí. Pero no pudo, le tocó a Harry interrumpir, no se atrevió. ¿Qué quieres decir? Que conozco su verdadero secreto. Fue usted un impostor. No solo se mofó usted de su preciosa hermandad cuando estaba vivo, sino que sigue engañándolos después de muerto. No hay misticismo en los números, Pitágoras, y usted lo sabe, aunque solo sea porque es usted un hombre instruido. Usted mismo acaba de decirme que los números son inmutables, que no cambian ni pueden ser cambiados, lo cual significa que son una verdad sólida, que no son fruto de la fantasía, son una verdad de hierro, no una magia etérea. Mentiroso, embustero, gritó Pitágoras enfurecido. Tergiversa las palabras, cambia su sentido. ¿Por qué se oculta incluso de los muertos? Porque no entienden, porque su ignorancia es contagiosa, porque saben más que usted. Sus seguidores lo abandonarían. Usted les dijo que emigrarían, que volverían a estar entre los hombres, a encontrarse con usted en mundo de números puros, y ahora sabe que es falso. Creí que era verdad. Eso fue hace 2500 años. ¿Y ha vuelto usted? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que reconozca su error? He soñado números que te destrozarían. Destróceme pues. En ese punto Pitágoras se echó a llorar. Le lanzó a Harry un catálogo de números que chocó contra el muro de la mente metafísica del necroscopio. Al menos sirvieron para que reconociera la difícil situación en la que se hallaba, que aquello que llevaba adentro luchaba por sustituirlo, y en esa ocasión mediante el uso de la enrevesada lógica Wampiri. Aquella fue su salvación, porque Harry nunca había querido lastimar ni siquiera alarmar a los muertos. Lo siento, se disculpó. Lo sientes, eres perverso, sollozó Pitágoras, pero tienes razón. No, me limité a discutir. Puede que tenga razón y puede que no, pero no hice bien en discutir por el mero placer de hacerlo. Admitamos que contradigo mi propia argumentación. ¿Cómo es eso? Sé que los números no son inmutables. Ah, un largo suspiro. ¿Podrías demostrarlo? Harry le mostró la pantalla de su mente en la que todas las configuraciones de Mobius garabateadas en su superficie iban mutando y extendiéndose hasta el infinito. El viejo griego permaneció largo tiempo en silencio. Fui una criatura inteligente que creyó que lo sabía todo, dijo con voz quebrada. El tiempo me ha superado, pero nunca lo olvidarán, se apresuró a aclarar Harry. Recordamos su teorema, se han escrito libros sobre usted, incluso hoy en día sigue habiendo pitagóricos. Mi teorema, mis números, si no los hubiera inventado yo, otros lo habrían hecho. Pero es un hombre el que recordamos. De todos modos, lo mismo puede decirse de todos y de todo, salvo el necroscopio. Ni siquiera estoy seguro de eso, contestó Harry. Creo que es posible que antes que yo hubiera otros, y sin duda hubo uno después que yo. Ahora habitan en otros mundos. ¿Y tú también habitarás allí? Es posible, es probable, y tal vez sea pronto. ¿Cómo es ahora?, preguntó Pitágoras al cabo de un rato, y Harry sospechó que era la primera pregunta que le formulaba a nadie después de mucho tiempo. En esta isla, contestó el necroscopio, yacen muchos muertos recientes, pero usted lo ha alejado. Podía haberles preguntado por Samos, el mundo, los vivos, pero temía conocer la verdad. Sabía que una de las pocas cosas que tiene alguna importancia para los que viven en esta isla son los números. Aunque tal vez no sea del todo cierto, pero estoy seguro de que les interesa saber cuántas
dracmas equivalen a una libra, un marco y un dólar, le explicó a qué se refería. Qué pequeño es ahora el mundo. Harry se puso el sombrero y las gafas y salió de la sombra para dirigirse al sol. Llevaba las manos en los bolsillos y el sol no le molestaba demasiado, pero avanzaba despacio para no perder el equilibrio por los escarpados senderos y el camino que llevaba a Tigani. Pitágoras fue con él, o al menos su necrolenguaje. La distancia no era demasiado importante una vez establecido el contacto. El hombre ha llegado a la luna, le informó Harry. La mente de Pitágoras volaba en círculos. Han calculado la velocidad de la luz. Los pensamientos del viejo místico eran un inmenso y asombrado signo de interrogación. Pero no sé si sabe que entre los muertos hay matemáticos que podrían aprovechar enormemente sus conocimientos. Mis conocimientos, pero si estoy en pañales. Ni por asomo, se ciñó el número puro. Vamos, que después de 2000 y pico de años se habrá convertido usted en una calculadora velocísima. ¿Me permite que lo ponga a prueba? Por supuesto, pero por favor que sea algo simple, no esos diseños vertiginosos que se inscriben en tu mente secreta. Dígame la suma de todos los números entre el 1 y el 100, inclusive. 5050, respondió Pitágoras instantáneamente. Una calculadora velocísima. Harry estaba en lo cierto. Entre los matemáticos menos prácticos, los matemáticos teóricos, sería usted como una regla de cálculo viviente. Pitágoras, creo que para usted, para ser usted un muerto, tiene un gran futuro. Pero ha sido algo muy simple. El griego se sentía halagado, aprendido de memoria. La multiplicación, la división, las sumas y las restas, y la trigonometría también, es algo que he hecho con mucha frecuencia. No existe un solo ángulo que no pueda calcular. ¿Se da cuenta? Harry sonrió y añadió, ya más serio. Créame, hoy en día son muy pocos los que se conocen todos los ángulos. ¿Y tú, Harry, eres una calculadora velocísima? Harry no quería frustrarlo, por eso contestó. Ah, pero en mi caso es diferente, porque soy intuitivo. Entre 1 y 1.000.000, 500.000.000, replicó el necroscopio casi con el mismo aliento. Se toma el número 10 y se multiplica por sí mismo cuantas veces se quiera, y siempre funciona. 5 es la mitad de 10. Si vuelve a unir las dos mitades, tiene usted 50, y 5, la mitad de 100 es 50, y si se unen las mitades se obtienen 5.050, y así sucesivamente. Para algunos es magia, para mí es intuición. Pitágoras se mostró abatido. ¿Para qué iban a necesitarme si ya te tienen a ti? Porque, como ya he dicho, puede que no esté aquí durante mucho tiempo. Tiene usted razón, el mundo es pequeño y resulta difícil encontrar un sitio donde ocultarse. En las afueras de Tigani encuentro una pequeña taberna. Se sentó a su sombra y pidió un ouzo con un poco de limonada. Unas chicas inglesas chapoteaban en las aguas cálidas y azules de una pequeña bahía rocosa. Tenían los pechos relucientes y a Harry le llegaba el olor a aceite de coco. Pitágoras captaba la imagen de la mente de Harry y la contemplaba ceñudo. Tal vez es una ventaja ser incorpóreo, así puedo quedarme, comentó sombríamente. Vacían al hombre como los vampiros. Por un momento el necroscopio se sintió cogido por sorpresa, pero luego replicó, pero hay vampiros y vampiros. Capítulo 4. Alguien muere. El vampiro del necroscopio aún era una contaminación extraña y parásita del tamaño de un renacuajo. No estaba maduro. Por ello no deseaba ningún tipo de conflictos, ni interno ni externo. Solo quería evolucionar y continuar con el largo proceso de la conversación de su huésped, razón por la cual su influencia resultaba enervante. Si Harry se mantenía mental y emocionalmente vacío, sería poco probable que se expusiera al peligro, lo cual significaba que sería poco probable que expusiera al peligro a su horrendo inquilino. De ahí los destellos de conciencia vampiro y un conocimiento apenas atisbado de un poder ingobernable y floreciente,
y la urgente necesidad de discutir y de interrogar, incluso de someter a su propia mente a largas sesiones de intensa autoinquisición, a pesar de los ataques internos de rabia y del cansancio mental que se producían invariablemente como resultado de todo ello. Pero dejando de lado la mente, el necroscopio, su sangre también era consciente de la presencia del invasor. Tenía la impresión de que padecía una extraña fiebre psiquiátrica que lo mantenía nervioso y constantemente en guardia. Era un hombre con un volcán en su interior, que de momento se limitaba a arder sin llama y a soltar de vez en cuando una bocanada de humo. Como ignoraba cuándo entraría en erupción el volcán, no podía relajarse, debía de mantenerse alerta y escuchar con atención arrobada, horrorizada y a la vez llena de curiosidad el bullir interior. Por un lado, Harry tenía ganas de poner plenamente a prueba sus facultades de vampiro, porque formaban parte de él a pesar de que el aspecto físico de aquella cosa seguía en estado embrionario. Pero por otro, sabía que si lo hacía el proceso se aceleraría, porque de algo estaba seguro, por más inmaduro que fuera el simbionte, crecía y aprendía con mucha rapidez. Aquel vampiro era un principiante nada lerdo. Si aquel parásito, al igual que todos los de su especie, era obstinado, el necroscopio no lo era menos. Su hijo había logrado mantener a raya a su vampiro. No, de tal astilla tal palo. Harry haría lo imposible por seguir su ejemplo. Aquello de por sí ya era bastante difícil como para tener que soportar además la obstinación de la gran mayoría, y la certeza, o al menos la fuerte sospecha, de que la sección PS se preparaba para la guerra, y el hecho de que a pesar de todo Harry había decidido llevar ante la justicia a un cierto delincuente al que antes debía encontrar. Antaño habría sido capaz de elaborar un esquema lógico de actuación, como escribir una lista de prioridades, pero tu confusión mental y el cansancio que le producía lo ofuscaba, de modo que a pesar de que era consciente del paso del tiempo y de que había unas fuerzas que se movilizaban contra él, se sentía incapaz de sobreponerse y de salir del miasma personal en que se hallaba inmerso. Eso a su vez le producía frustración, más rabia y las primeras y turbulentas señales de que aquellas emociones tempestuosas clamaban por encontrar un desahogo físico. Como un autista incapaz de expresarse, Harry sentía su violencia agazapada debajo de la superficie. Su violencia sí, porque el vampiro que llevaba adentro no era ni violento ni emocional, sencillamente se limitaba a ampliar aquellas propiedades de su huésped. Quizá lo más frustrante fuera que sabía que nada de lo que hiciera o de lo que hubiera hecho de sentirse capaz tenía la mínima importancia para su propia supervivencia. Otro en su lugar habría intentado cambiar de identidad, buscar un lugar seguro, alejarse de forma permanente de cualquier foco o fuente de peligro. ¿O no? ¿Acaso sería capaz de lograrlo? Porque tal como Harry había dicho a Pitágoras, el mundo era muy pequeño, y por definición cualquier otro en la situación de Harry también habría sido vampiro y se habría sentido apegado a su territorio. Aquel era su mundo, aquella casa, no lejos de Edimburgo, era su casa, y ante todos sus pensamientos y sus actos eran su territorio, la mayoría de ellos, la mayor parte del tiempo, al menos cuando los demás no lo espiaban. El día anterior había ido a las ruinas del castillo Ferenzi para hablar con Bodro, el tracio. Bodro era un amigo reciente y no conocía a Harry antes de que iniciara su transición. Lo aceptaba tal como era entonces. Además, Bodro no temía nada y en cualquier caso no podía temer al necroscopio ni tampoco a ningún otro hombre vivo. Sus cenizas y las de Sofía, su esposa, habían sido lanzadas a los vientos y en los Cárpatos solo quedaban sus espíritus. Nada mundano podría lastimarlos. Harry quería investigar la composición y las proporciones de los ingredientes químicos de las pócimas nigrománticas de Janus Ferenzi.
Se proponía recuperar a Trevor Jordan y a Penny Sanderson de sus sales esenciales, solo si lograba devolverlos al mundo de los vivos en perfecto estado, o lo más cercano a la perfección, dado que Bodrock había sido sometido a ese tipo de experimentos. Era todo un entendido. Aún así indagó a fondo sobre los fines del necroscopio antes de transmitirle la información necesaria. Ese día Harry estaba preparado para convertirse en un nigromante por derecho propio, y habría seguido adelante si en el último momento no hubiera sentido aquel dolor, aquel pellizco encubierto en el fondo de la mente que le advertía que Geoffrey Paxton andaba cerca y lo vigilaba. Sabedor de que Paxton pretendía probar que él estaba implicado en esas actividades antinaturales, Harry se vio obligado a aplazar el experimento. Después, controlando a duras penas la ira, llamó a Darcy Clay a la central de la sección PS. Sintió alivio al enterarse de que Paxton no era un hombre de Darcy. ¿De quién sería entonces? Quizá Darcy lo averiguaría y se lo diría, o quizá no. De todas maneras, ¿qué podía suponer aquello para él? Harry sabía que tarde o temprano Darcy y los demás cerrarían filas para enfrentarse a él. Lo más desagradecido de aquella situación era que el jefe de la sección PS había sido un enemigo amigo suyo. El necroscopio no podía pensar siquiera en lastimar a Darcy, pero ¿cómo explicárselo al ser que llevaba en su interior? A las 2 de la tarde Harry se sentó tranquilamente en su estudio a escuchar, pero la conciencia de su vampiro seguía en pañales y no detectó nada, o tal vez sí, que algo se agitaba levemente en la capa más exterior de sus percepciones. Fuera lo que fuese, resultó lo bastante sospechoso como para impulsarlo a dejar el experimento una vez más. Después se escateó el sombrero de ala ancha y salió para hablar con su madre. Sentado en la orilla desmoronada al del río, Harry dejó que sus piernas colgaran. Se quedó mirando las aguas que bajaban en mansos remolinos, aguas que para él eran la tumba de Mariqueo desde niño, y dejó que sus pensamientos, expresados en necrolenguaje, la buscaran. Como no había nadie cerca, se limitó a hablar en voz alta, utilizando también el necrolenguaje, y así se sintió más natural. Mamá, estoy metido en un lío. Sí, contestaba, no es ninguna novedad. Lo habría entendido, tenía la impresión de estar siempre metido en líos, pero como todas las madres, Mariqueo amaba a su hijo y la muerte no había mermado ese amor. Harry, su voz le llegaba muy débil y lejana, como si el río se la hubiera llevado aguas abajo igual que su cuerpo. Ay, Harry, hijo, ya lo sé. Era de esperar. Nunca fue capaz de ocultarle nada a su madre, que con frecuencia le advertía que había ciertas cosas a las que uno debía acercarse demasiado. En esta ocasión se había acercado demasiado. ¿Sabes a qué me refiero? Solo puedes referirte a una cosa, hijo. Parecía tan triste, tan apenada por él. Aunque no hubieras venido a hablarme, lo habrías sabido. Todos nosotros lo sabemos, Harry. Ya no se muestran tan interesados en hablarme, dijo con un asomo de amargura. Sin embargo, nunca ha hecho daño a ninguno de ellos. Pero has de entender, Harry, le costaba trabajo explicarse. La gran mayoría han formado parte del mundo de los vivos y ahora están muertos. Se encuentran de cómo era la vida y saben lo que es la muerte, pero no entienden y no quieren tener nada que ver con lo que hay entre una cosa y otra. No logran hacerse a la idea de que existe algo que acecha a los vivos para convertirlos en muertos vivientes, algo que roba la vida y la reemplaza por una lujuria desalmada y maligna. Los hijos y nietos de las huestes de los muertos siguen en el mundo de los vivos, igual que tú, y eso es lo que les preocupa. No importa el tiempo que llevan muertos, Harry, siguen preocupándose por los suyos, pero eso ya lo sabes, ¿no es así, hijo? Harry suspiró. El necrolenguaje de su madre
aunque débil, incluso regañón, quizá, le pareció más cálido que nunca. Envolvía el necroscopio como una manta, lo mantenía a salvo, favorecía la reflexión, hacer planes y hasta soñar. Era tan ajeno a aquella pesadilla que llevaba dentro que si ni siquiera esa parte de Harry era capaz de entenderlo ni de interferir. Era el amor de su madre, tranquilizador como nada en el mundo. La cuestión es, dijo al cabo de un rato, que tengo que hacer una cosa más antes de que acabe aquí. Es importante, mamá, para mí y para ti, y para los huestes de los muertos. Un monstruo anda suelto y tengo que encontrarlo. Un monstruo, dices. Su voz era muy suave, pero Harry supo a qué se refería. ¿Quién era él para hablar de monstruos? Mamá, no he hecho nada malo, respondió, y mientras siga siendo yo, no pienso hacer nada malo. Harry, hijo, estoy fatigada. Percibía la debilidad y el cansancio. No somos inagotables. Si nos dejaran a nuestro aire, nos pondríamos a pensar en nuestras cosas hasta ir desapareciendo poco a poco como todo, porque al final desaparecemos, aunque tardemos mucho, pero con influencias externas nos vamos mucho más deprisa. Creo que es así como funciona. Tú eras una luz en nuestra larga noche, hijo. Era como recuperar la vista, pero ahora tenemos que dejarte ir y padecer la oscuridad. En vida nos preguntábamos, ¿habrá algo en el más allá? Pues sí, lo había. Después te uniste a nosotros y aquello fue como volver a tener una especie de vida. ¿Qué vendrá después? Lo que quiero decirte es que aquí ya no me queda mucho tiempo más. Y detestaría dejarte sin saber que estás bien. ¿Qué planes tienes, Harry? Por primera vez cayó en la cuenta de que necesitaba un plan. Su madre había acabado con su confusión de la forma más simple. Pues tengo un sitio a donde ir, contestó al fin. No es un gran sitio, pero es mejor que morirme, creo. Y allí hay alguien que conozco que puede enseñarme cosas. Si le apetece, él también tuvo problemas, pero la última vez que lo vi salía adelante. Tal vez siga bien, tal vez pueda aprender algo de él. Su madre sabía a qué lugar, a quién y a qué se refería. ¿Pero no es un lugar más bien siniestro, Harry? Lo era, respondió, y se encogió de hombros. Tal vez aún lo sea, pero al menos allí no me perseguirán. A la larga, si me quedara aquí, acabarían haciendo. Lo que significa que finalmente me vería obligado a pagarles con la misma moneda, y eso es lo que temo, y lo que trato de evitar. Soy una plaga metida en una botella, mamá, inofensiva, con tal de que nadie me agite ni trate de romperme. Pero en ese otro lugar la plaga ya ha seguido su curso. Lo que aquí es impensable, allí es algo comprendido, no aceptable, eso nunca, pero una realidad más. La mujer suspiró. Me alegra que no te des por vencido, hijo, y con la ternura de antaño añadió, eres un luchador, Harry, siempre lo fuiste. Supongo que sí, convino, pero aquí no puedo luchar, porque si luchara se desencadenaría la plaga, y temo que acabe siendo más fuerte que yo. Aquí todavía tengo cosas por hacer, asuntos que he de aclarar. Pienso ocuparme de todo ello hasta que sea la hora. Me has pedido que te contara mis planes. Son simples en realidad. Cuando tengo bien la cabeza logro leerlos como si fueran palabras impresas de un libro. Una muchacha tuvo una muerte horrible que no se merecía porque nadie merece morir así. Y hay un ser quien la mató a ella y a otras inocentes como ella, que sí merece morir. A Darcy Cray le debo una larga charla, una explicación y después ya hay ciertas facultades que me gustaría desarrollar y que me podrían resultar útiles en el otro lugar. Eso es todo, son pocas cosas, un asunto que resolver y un par de cosas nuevas por aprender. Después será la hora de partir, preferiría ir a mi aire y no perseguir.
¿Y no volverás nunca más? Volvería si lograra saber cómo mantener a raya para siempre a esa cosa. Si no lo consigo, no, nunca más. ¿Cómo vas a enfrentarte a ese hombre asesino o monstruo que estás buscando? Tan deprisa y con toda la limpieza que él me permita, mamá. No tienes idea de lo que hace, pero te diré que no pienso ensuciarme las manos si puedo evitarlo. Matarlo será como arrancar un tumor enquistado en la carne de la humanidad. Ya has arrancado unos cuantos, así, hijo. Me falta uno más, reconoció Harry. Y la muchacha que no merece estar muerta ha sido una forma extraña de expresarlo, Harry. Para ella es algo muy reciente, mamá. Harry sabía que se había metido en un campo minado y buscó en vano un hito seguro. Todavía no se acostumbra y no tiene por qué acostumbrarse. Quiero decir que puedo ayudarla. Has aprendido algo nuevo, Harry, replicó ella muy despacio, y Kew notó algo cambiando en la voz. Miedo, quizá. Lo has aprendido de Janos Ferenczi, lo presiento. Sí, y es lo que te separa de nosotros. Todo lo presentimos. De repente su necrolenguaje se vio invadido por una serie de pequeños estremecimientos. Su madre también había alejado también a su dulce madre. De pronto tuvo la sensación de que si la dejaba marchar se alejaría de él a la deriva y continuaría alejándose para siempre, tal vez hacia aquel más allá que ella presentía que la aguardaba. Pero le quedaba un as en la manga y lo jugó entonces. Mamá, ¿soy bueno o malo? ¿Nací bueno o malo? Su madre captó la ansiedad de su necrolenguaje y regresó velozmente. Eras bueno, hijo. ¿Cómo puedes dudarlo? Siempre fuiste bueno. Pues nada ha cambiado, mamá. Todavía no, al menos aquí. Te prometo que no dejaré que nada me cambie, al menos aquí. Si llego a sentir que ocurre, en cuanto sienta que ya no puedo mantenerlo a raya, me iré. Pero si traes de vuelta a esa muchacha, ¿qué será? Hermosa como era, tal vez no físicamente, aunque fue preciosa, pero estará viva, y eso tiene que ser bonito y tú lo sabes. ¿Por cuánto tiempo, hijo? Quiero decir, ¿envejecerá? ¿Morirá? ¿Qué será? ¿Qué será, Harry? No sabía qué responder. Simplemente una muchacha, no lo sé. ¿Y sus hijos? ¿Qué serán sus hijos? No lo sé, mamá. Solo sé que está demasiado viva para estar muerta. ¿Lo haces por ti mismo? No, lo hago por ella y por todos vosotros. Presintió que su madre le sacudía la cabeza. No lo sé, hijo, no lo sé. Confía en mí, mamá. Supongo que no me queda más remedio. ¿Cómo puedo ayudarte? Harry se sintió más animado. Mamá, no quiero despertarte. Dijiste que estabas fatigada. Es verdad, pero si tú puedes luchar, yo también. Si los muertos no quieren hablar contigo, quizá conmigo sí, mientras pueda. Le dio las gracias con un movimiento de cabeza y al cabo de un rato dijo, hubo otras antes que Penny Sanderson. Sé sus nombres por los periódicos, pero no sé dónde las enterraron y necesito una presentación. Verás, las agredieron de mala manera y no se fiarán de alguien como yo que pueda tocarlas desde aquí. El que las mató también puede hacer lo mismo, aunque necesito hablar con ellas. No quiero asustarlas más de lo que ya están. Si vuestra ayuda sería muy difícil. ¿Quieres saber en qué cementerios están? ¿No es así? Sí. Probablemente no me costaría demasiado averiguarlo por mi cuenta, pero tengo tantas cosas en la cabeza que no logro concentrarme en nada. Y así el tiempo va pasando. Está bien, Harry, haré lo que pueda, pero no quiero tener que volver a buscarte, de modo que será mejor que vengas tú a verme. De esa forma se interrumpió de repente. Mamá, ¿has notado eso, hijo? Siempre lo noto cuando se acercan así. ¿Qué ha sido? Alguien se ha unido a nosotros, contestó su madre con tristeza. Alguien que se muere o algo. Mary Kew había
había sido medium después de morir. Su contacto con la muerte se hizo mucho más sensible. ¿A qué se habrá querido referirse? No estaba claro. Harry notó que se le erizaba el vello de la nuca. Algo, repitió. Una mascota, un perrito, un accidente, suspiró, y un niño con el corazón destrozado. Ha sido en Bonir, en este mismo instante. El necroscopio notó que el corazón le daba un vuelco. Había perdido tanto en su vida que la idea de la pérdida sufrida por otro, por pequeña que fuera, lo hería profundamente. Quizá fuera el modo en que su madre se lo había contado con tanta tristeza, o quizás se tratara de un efecto de sus percepciones exacerbadas. Quizás había alguien a quien debía consolar. ¿Has dicho, Bonnie? Mamá, tengo que marcharme. Mañana vendré a verte. Tal vez para entonces ya sepas algo. Cuídate, hijo. Harry se puso en pie, miró río arriba y luego río abajo, y hacia la otra orilla. El sol estaba oculto tras unas nubes algodonosas, lo cual era un alivio. Saltó por encima de una cancela que estaba a punto de venirse abajo. Se internó en un bosquecillo y en el abigarrado centro de aquel verdor conjuró una puerta de Mobius. Al cabo de un momento apareció en un callejón de Boyle, cerca de la calle principal. Dejó que la sensibilidad de su necrolenguaje se abriera a su alrededor como un abanico o una telaraña, y buscó entre los muertos para ver si encontraba a un recién llegado. Ahí estaba, no muy lejos, un gañido leve al recordar el pánico y el dolor del momento antes, una cierta sorpresa al no sentir ya dolor e incredulidad de que el día soleado pudiera volverse negro tan deprisa, más negro que la noche, la torpe percepción que tenía un animal de la muerte repentina. Harry la comprendió muy bien, porque no era muy diferente de la reacción de un ser humano. La única diferencia radicaba en que los perros no poseen ni la presencia ni la preocupación de la muerte, por lo cual su sorpresa es aún mayor. Si se golpea o se patea a un perro injusta o cruelmente, el animal se retrae. Se retraerá con la misma sorpresa, la misma incredulidad. Aprovechando que nadie lo observaba, el necroscopio utilizó el continuo de Mobius para seguir los pensamientos del cachorrito hasta su origen, el bordillo de la calle principal del pueblo, en una intersección en la que se giraba a la izquierda para desembocar en la carretera de Edimburgo. Era día laborable, no había mucha gente en la calle. El accidente había reunido a algunas personas que estaban a espaldas a Harry cuando éste apareció en la acera, como surgido de la nada. Lo primero que vio fue la larga huella oscura dejada en el asfalto por el frenazo. Los pensamientos en el necrolenguaje del cachorro se tomaron más desesperados cuando advirtió que no podía salir de la difícil situación en la que estaba metido. No sentía nada, ni podía tocar nada, ni ver la luz. ¿Dónde estaba su Dios, su joven amo? Shh, se lo calmó Harry. Tranquilo, pequeño, tranquilo, ya ha pasado. Shh. Se colocó delante el puñado de testigos presenciales y vio a un niño arrodillado junto a la alcantarilla con las mejillas bañadas en lágrimas y el cachorrito muerto entre los brazos. El animalito tenía una anca y la espina dorsal torcidas. La pata delantera derecha le colgaba como si fuera de goma. Tenía la cabeza aplastada y la oreja derecha resumada líquido cerebral. Harry se apoyó sobre una rodilla, rodeó el niño con un brazo y acarició al cachorro muerto. Shh, calma, pequeño. Los consoló a los dos en su mente. Los gañidos y quejido del cachorro se calmaron hasta convertirse en un lloriqueo entrecortado. Sentía Harry, pero no había manera de consolar al niño. Está muerto, exclamaba entre sollozo y sollozo. Muerto. Paddy está muerto. ¿Por qué ese coche no golpeó a mí en vez de a Paddy? ¿Por qué no se detuvo el coche? ¿Dónde vives, hijo?, le preguntó Harry al niño, un rubito
de unos 8 o 9 años. El otro lo miró a través de los anegados ojos azules. Por esa calle, respondió, inclinó la cabeza vagamente sobre el hombro derecho. En el número 7, Paddy y yo vivimos ahí. Harry levantó al perro con suavidad, se puso en pie y dijo, lo llevaremos a casa. El grupito de personas les abrió paso y Harry oyó que alguien exclamaba, es una lástima, una verdadera lástima. Paddy está muerto. El niño se aferró del brazo del necroscopio cuando giraron la esquina y se internaron en una calle estrecha y vacía. Muerto, sí, estaba muerto, pero tenía que estarlo. ¿Verdad que no, Paddy? La respuesta que recibió en necrolenguaje no fue un ladrido ni una palabra, pero estaban de acuerdo. Un perro siempre está de acuerdo con sus amigos y rara vez está en desacuerdo con su amo. Harry no era el querido amo de Paddy, pero sin duda era su nuevo amigo. Y así se tomó la decisión. Antes de llegar al pequeño jardín que había delante del número 7, Harry miró al niño desde su altura y le preguntó, ¿cómo te llamas, hijo? Peter, contestó el pequeño, luchando con las lágrimas y el nudo que tenía en la garganta. Peter. Yo, Harry paró en seco, actuando como si en ello le fuera el alma. Miró al perrito que llevaba en brazos y agregó, me parece que se ha movido. El niño se quedó boquiabierto. ¿Que Paddy se ha movido? ¿Pero cómo? Si está tan mal herido. Hijo, soy veterinario, mintió Harry. Quizá pueda salvarlo. Corre, ve a contar a tus padres lo que ha ocurrido y que me llevaré a Paddy para operarlo. Te llamaré en cuanto sepa si se pondrá bien o si no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Pero no pierdas tiempo, Peter, le sugirió Harry. La vida de Paddy está en juego. El niño tragó saliva, asintió y salió como una flecha hacia el portón del número 7. Lo cruzó y mientras entraba atropelladamente en el jardín, Harry ya conjuraba una puerta de momios. Cuando la madre de Peter salió precipitadamente de la casa secándose las manos para ver al veterinario, Harry ya se encontraba en otra parte. El necroscopio tenía muy pocos amigos entre los vivos, pero uno de ellos era un viejo alfarero de Pentlands, que tenía hornos propios. No había duda de que Paddy estaba completamente muerto cuando Harry se lo entregó a Hamish McCush para que lo calcinara en uno de sus hornos. Hamish, es muy importante para mí, le dijo al viejo escocés, que lo reduzcas a cenizas. Bueno, si no para mí, al menos para su amo, un niño que ahora mismo está muerto de pena. Y te compraré una vasija para meterlas. Creo que podremos hacerte ese favor, asintió Hamish. Una cosa, le advirtió el necroscopio, ten cuidado cuando las recojas. El pequeño quiere estar seguro de poder conservar todas sus cenizas. Como digas, volvió a sentir. Harry esperó 5 horas hasta que terminó la incineración, pero se mostró tranquilo, paciente y controlado. Era el Harry de antes, y a pesar de que disponía de poco tiempo para aquello, tenía todo el tiempo del mundo. Además, el perro le serviría para sus otros fines, o no, una especie preesterno de lo que seguirá después. La ocasión de comprobar si se producía alguna discrepancia, porque a Trevor Jordan también le habían destrozado el cerebro y a Penny la habían despedazado. A las 10 de la noche Harry bajó al amplio y polvoriento sótano de su vieja casa, situado a poco más de 1 kilómetro de Bonir. Lo había limpiado todo lo mejor que había podido y fregó la parte central del suelo de piedra hasta dejarla lisa como un cristal. El viejo Hamish le había dicho cuánto pesaba el cachorro antes de calcinarlo, de manera que aunque Harry hubiera tenido un conocimiento rudimentario de las matemáticas, no le habría resultado difícil calcular a ojo de buen cubero las cantidades de los distintos ingredientes químicos que necesitaba. Su conocimiento distaba mucho de ser rudimentario y las había calculado con la máxima precisión. Mezcló por fin las cenizas con los productos químicos y formó con ellos un montón sobre el suelo fregado.
Entonces estuvo preparado. Ya no tenía tiempo para detenerse a comprobar si la pulga que llevaba en la mente estaba despierta. Y daba saltos por ahí, porque no estaba preocupado por él, sino por el niño que sin duda pasaría la noche sin dormir. En ese momento, cuando lo tenía todo preparado, aquello le pareció ridículamente fácil. Y ahí estaba toda la ciencia. ¿No se habría olvidado de algo? ¿Acaso aquellas palabras esotéricas que había pronunciado en las entrañas del castillo en ruinas de Llenos Ferenci, aquella fórmula antiquísima, había sido suficiente para producir la resurrección? Y si era así, ¿fue una blasfemia? ¿De qué servía preocuparse ahora? Si el necroscopio tenía que ser condenado por sus obras, ya lo estaría. Y el purgatorio debía ser algo como el infinito, si se ha de sufrir toda la eternidad. No hay forma de que a uno lo hagan sufrir el doble de tiempo, ¿verdad? Como de costumbre, sus disquisiciones le daban vueltas en círculos, lo mareaban, pero de pronto supo que era el vampiro que llevaba dentro de quien quería confundirlo, y en ese mismo instante intervino y cortó el hilo. Dirigió un dedo rígido y sus pensamientos hacia el motoncito de ingredientes y pronunció las palabras de la evocación. Yainan Yok Sotot Hek Lek Factora. Wa.